Se eligió la presa de Ignacio Allende porque se conoce en el estado de Guanajuato que es una presa que actualmente es de las que presenta mayores consecuencias de deterioro ambiental, ¿sí? A nivel regional. El equipo de trabajo que una servidora ha realizado colaboraciones con otras universidades, lo empezó a realizar en otros embalses del estado de Guanajuato, como la Laguna de Yuriria. Ese estudio se ha finalizado recientemente también en la presa La Purísima, que se encuentra en el estado de Guanajuato. Y ahora sí estamos estudiando particularmente la presa Ignacio Allende. Hay una problemática muy grande de invasión de una planta acuática, que es el lirio acuático, y es una de las presas que mayor cobertura tiene de esta macrófita o de esta planta acuática flotante, y eso es un indicador o es un indicativo de un grado de deterioro del agua. Sí, lamentablemente los cuerpos de agua del centro de México, pues tienen un proceso de carga, un proceso de estrés ecológico que está relacionado al desarrollo de las actividades de los seres humanos. Y si revisamos la distribución demográfica de la población de mexicanos en nuestro país, pues el centro de México es uno de los puntos estratégicos en los cuales tenemos una mayor demografía y por lo tanto mayores problemas con respecto a los residuos, al consumo de los recursos. Y a pesar de que la presa de Ignacio Allende tiene problemas importantes, que podríamos compararlos con otros cuerpos de agua, como por ejemplo el lago de Yuriria, que se encuentra en colindancias con el estado de Guanajuato, así también lo podríamos comparar con otros sistemas que quizá pudieran llegar en el deterioro a tener un nivel de problemática mayor. Por ejemplo, la mayoría de los cuerpos de agua que se encuentran en el Estado de México y los que se encuentran en la zona conurbada de lo que conocemos como el Distrito Federal son los puntos más graves con respecto a la contaminación. De hecho, hay algunos cuerpos de agua, algunas presas, que ya ni siquiera tienen actividad biológica importante, que ya no regulan en sus vasos la variación del clima regional y que se han convertido en depósitos de agua residual. De hecho, el agua se ve hasta como negra y como si tuviera chapopote del problema ecosistémico tan grave. Entonces, en el caso de la presa de Ignacio Allende, digamos que en una escala de 0 a 10 nos encontramos en un nivel de degradación de tipo 6, pensando que el número 10 son los cuerpos de agua que se encuentran en la región conurbada del Distrito Federal. En el estado de Michoacán también tenemos algunos cuerpos de agua con problemáticas importantes. Por ejemplo, en la capital del estado está la presa de Coincio, que se utiliza como un vaso regulador para contener agua que posteriormente se utiliza para el abastecimiento de agua potable para algunas colonias de la ciudad. Y en esta, pues también hay un problema importante de desarrollo de malezas acuáticas que evidencian la contaminación en el sistema. Y en la escala de 0 a 10, pues un nivel de contaminación es 4. En el caso del lago de Pátzcuaro, dependiendo de la zona en la que se encuentra el lago de Pátzcuaro, es su nivel de clasificación, porque el lago de Pátzcuaro, aunque es un solo sistema, llega a funcionar como diferentes sistemas por la morfometría que tiene su vaso y por los impactos que tiene cada una de las áreas de su vaso. El lago de Cuitzeo, por ejemplo, dentro del estado de Michoacán, es uno de los que tiene mayor número de problemas, pero está relacionado no solamente a el agua de mala calidad que recibe, sino también a la morfometría del vaso, porque el lago de Cuitzeo es un lago plano y esto dificulta muchos procesos porque aumenta la acumulación de calor y favorece procesos de evapotranspiración. Entonces, la evaporación del agua hace que este vaso se seque. De hecho, ahorita tenemos problemas importantes con respecto a la captación de agua, dado que este año no llovió lo que tendríamos en expectativas para un periodo de lluvias. Y no llovió no porque es un evento atípico, sino porque estamos en un proceso cíclico en donde terminamos un proceso de sequía muy intenso y ahorita, por ejemplo, estamos iniciando un proceso de precipitación por un fenómeno que conocemos como el fenómeno del Niño.
Ahorita todo el centro de México está siendo afectado y a lo mejor muchas personas podrían pensar, ¿por qué está lloviendo en noviembre y por qué está lloviendo en diciembre? Eso no es algo muy común. Pues está lloviendo en noviembre y en diciembre porque ahorita nuestro océano aumentó su capacidad calorífica y al momento de incrementar calor tiene tasas de evaporación más altas que favorecen la precipitación en los continentes. La comunidad científica estábamos esperando que este proceso ocurriera a partir de mayo, pero tuvo un retraso y este retraso pues también está asociado al cambio climático. El hecho de que los polos se derritan, que cambie el sistema de corrientes en nuestros mares y océanos, ha causado también cambios a nivel regional en el clima de nuestro país y de algunos otros centros tropicales. Por lo tanto, pues estamos viviendo algunas de las consecuencias de nuestras pequeñas acciones que van acumulándose para lo que denominamos el cambio climático, que ha estado afectado también a los cuerpos de agua Hablar del de centro San de México. Miguel de Allende es centrarnos en un proceso histórico muy importante, no solamente para el Estado, sino también a nivel nacional. Porque San Miguel de Allende, antes de ser una villa española, antes de convertirse en ese bien patrimonial que es hoy en día, fue un territorio habitado desde épocas prehispánicas. Como baluarte y ejemplo de ese pasado, se postra en San Miguel de Allende, en este municipio, una zona arqueológica que es llamada Cañada de la Virgen, cuya construcción y origen ha generado muchas inquietudes e incertidumbres en los expertos, ya que en esta zona, en esta área geográfica, vivían los grupos chichimecas, los cuales no eran dados a construir pirámides ni centros ceremoniales propiamente como se hacían en los pueblos mesoamericanos, en los cuales sí encontramos este tipo de construcciones o pirámides. Sin embargo, bueno, lo que nos han dicho los expertos en relación a esta zona arqueológica es que era un espacio de uso principalmente ritual y servía como un observatorio para medir el cielo y los solsticios y equinoccios. Incluso se ha llegado a afirmar que ahí se establecieron los grupos ñañú u otomí. Sin embargo, como ya había comentado, estaban los pueblos chichimecas, que eran estos grupos nómadas y seminómadas del norte de México, de esta área cultural conocida como Aridoamérica, y era un grupo que se dedicaba a la caza y la recolección, con la cual obtenían ahí los recursos que el territorio les brindaba. Ellos vivían en cuevas, no tenían propiamente construcciones, eran grupos pequeños, pero, pero eran buenos con el arco y con la flecha, por lo cual eran unos guerreros excelentes que es importante reconocer estos elementos de este grupo porque juega un papel importante para construir una historia que Powell llamaba a sangre y fuego, ¿no? Fue una gran batalla. Es por eso que con la llegada de los españoles que incursionaron por estas tierras en búsqueda de ricos minerales como el oro y la plata, este territorio se consolidó como parte del camino real de tierra adentro. Es decir, por aquí transitaba todo lo que se obtenían de las minas de Zacatecas para llevarlas a la Ciudad de México. Sin embargo, durante los trayectos había fuertes enfrentamientos con los grupos chichimecas que que protegían de alguna forma su territorio y aprovechaban también el ganado que ellos traían para autoconsumo. Entonces, en este andar, incluso lo podemos ver y estas batallas quedaron representadas en un códice que se muestra en la relación geográfica de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas. Así, en este andar, el códice nos muestra precisamente estas batallas, cómo era que se daban, y entonces es importante reconocer estos elementos como parte no solamente de la historia del Estado, que le dio sentido por sus minas y
no solamente por eso, sino que llega a convertirse en parte de la historia nacional gracias a que participa con este camino real de tierra adentro por los cuales se transitaban los minerales y nos vincula al estado de Guanajuato en el contexto de la historia nacional. Fue hasta el año de 1542 cuando el fraile Juan de San Miguel, en un proceso de evangelización, funda una villa llamada Izcuinapan. Sin embargo, con el asedio de los chichimecas que no les permitían habitar y vivir en ese lugar, esta ciudad cambió de lugar para que en el año de 1555, en un lugar rico en manantiales y agua, se fundara la villa de San Miguel el Grande, conocido hoy como San Miguel de Allende. Actualmente, esta ciudad toma realce en el mapa mundial después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienzan los inicios para que San Miguel de Allende se convierta en un centro turístico de alta envergadura, ya que empezaron a llegar personas norteamericanas que se asentaron en este lugar con la intención de tener una vida tranquila y vivir en un espacio pintoresco y folclórico para ellos. San Miguel de Allende poco a poco fue obteniendo grados de distinción, un lugar paradisiaco para poder ir a visitar, turistear o de fines de semana, pero poco a poco se fue convirtiendo en un centro turístico tan importante, tan maravilloso, que le dieron el título de Patrimonio de la Humanidad y de esta manera se realza como una ciudad cosmopolita. En este lugar, en San Miguel de Allende, obviamente por el crecimiento poblacional, en el año de 1968 se construye una presa llamada la Presa Allende, la cual servía para controlar las avenidas, aunque en la actualidad ofrece múltiples usos como irrigación, consumo doméstico, pesca, acuacultura extensiva y recreación. De esta manera, esta obra hidráulica no solamente se convirtió en un elemento para satisfacer de agua al lugar, sino que se convirtió en un centro turístico y se gestaron nuevas actividades económicas como la pesca. Sin embargo, estas actividades, tanto turísticas como económicas, se han visto afectadas en su desarrollo por la presencia del lirio acuático que se ha convertido en un problema ambiental, entre otras cosas más. Ante estos embates y para reconocer la calidad de agua y determinar las condiciones ecológicas, sale a la luz el proyecto Evaluación de la dinámica de nutrientes y el estado trófico de la presa Ignacio Allende en Guanajuato por parte de la Universidad de Guanajuato y otras instituciones. Bueno, un limnólogo puede derivarse en muchísimas actividades, ya que es todo lo que ocurre en los cuerpos de agua continentales. Los limnólogos nos dividimos en diferentes áreas de trabajo. Unas de ellas son conocer cómo funcionan los ecosistemas acuáticos, particularmente en sus variables físicas, químicas y biológicas. Entonces hay algunos limnólogos que se dedican a la parte del ambiente biofísico, a la parte del ambiente químico de un sistema acuático, y hay otros después especializados en todo lo que ocurre con las macrófitas, con estas plantas que habitan en los ecosistemas acuáticos. Algunos otros se dedican exclusivamente a lo que refiere a las comunidades de peces, particularmente a las especies que son endémicas, es decir, que solo viven ahí en esos cuerpos de agua, o también aquellas especies que tienen importancia comercial, que los humanos utilizamos para obtener proteína y que pues se utilizan para generar las cadenas de valor. Entonces, de forma muy general, un limnólogo estudia a los sistemas acuáticos que se encuentran sobre el continente y que no tienen propiamente una interacción con el agua de mar. Y ahí pues podemos clasificar a todos los ecosistemas que se encuentran sobre el continente, lagos, ríos, manantiales, el agua subterránea, algunas lagunas costeras que podían tener interacción con el océano, pero no de forma directa. Y nuestro trabajo pues trasciende en poder explicar cómo funcionan estos ecosistemas y también poder revisar cuáles podrían ser las perspectivas de su manejo y aprovechamiento.
para que como sociedad podamos estar interrelacionándonos con los ecosistemas acuáticos, propiciando su conservación. Muy bien. Y en este caso, pues entraron aquí a la presa de San Miguel de Allende, y que es la presa Allende precisamente. ¿Y cómo sentiste? ¿Qué trabajo realizaste tú? En el caso de ¿Cuál fue la tu labor? presa de, en el caso de la presa de Ignacio Allende, que se encuentra en Guanajuato, pues hay unos aspectos muy interesantes. Primero, pues su ubicación geográfica. El estado de Guanajuato tiene una particularidad en la cual no tiene muchas reservas de agua superficial. La mayor parte del abastecimiento de agua del estado de Guanajuato viene del manto freático. Por lo tanto, los pocos cuerpos de agua que tienen, pues, un espejo de agua superficial nos van a servir para detonar el desarrollo de actividades comerciales, particularmente actividades económicas que están relacionadas a la pesca, a la agricultura y al sostenimiento de las actividades básicas de las economías locales y de las economías regionales. El trabajo que desarrollamos en la Universidad Michoacana en colaboración con la Universidad de Guanajuato se centra particularmente en describir cuáles son aquellos aspectos físicos, químicos y biológicos que tiene el embalse y poder entender cuáles son aquellos parámetros o aquellos factores que pueden estar controlando el proceso de contaminación, particularmente porque observamos de forma externa un crecimiento en la expansión de la mancha de plantas acuáticas que se han convertido en malezas acuáticas, como lo es el lirio. El lirio acuático, que es una macrófita que se encuentra suspendida, es una macrófita flotante, ha generado muchos problemas en las actividades económicas de este embalse, ya que ha disminuido la densidad de peces, disminuyendo la capacidad de aprovechamiento que tiene el ecosistema, y también ha afectado a muchas comunidades que se encuentran dentro de la columna del agua. Ha afectado al zooplancton, al fitoplancton, que son organismos microscópicos, tanto heterótrofos como autótrofos. Ha afectado la dinámica de la comunidad bacteriana, desarrollando muchos procesos que en la mayoría de los casos no son benéficos para este cuerpo de agua, y nos ha generado un descontrol. Pero este descontrol no es propiamente porque la maleza se encuentra en el sistema, sino es el síntoma de un mal manejo que se le ha dado a la cuenca de captación. Es decir, los cuerpos de agua son pequeños laboratorios que nos permiten conocer si una cuenca tiene salud o una cuenca está degradada. En el caso de la cuenca de la presa de Ignacio Allende, estamos observando un proceso de degradación que evidencia pues varios focos rojos en los cuales nos hemos centrado tanto la Universidad Michoacana como la Universidad de Guanajuato en un interés de mostrar un antecedente para que se puedan relacionar algunas acciones que permitan la conservación de este recurso que no solamente regula el clima de forma regional en este lugar, controla las avenidas para prevenir inundaciones en las localidades cercanas, sino que también propicia el desarrollo de actividades económicas, que es muy importante para el ser humano. Nosotros hicimos un muestreo del agua en particular, porque el estudio de los embalses se puede hacer desde varios puntos de vista o desde varias ciencias que se involucran. Nosotros lo tratamos desde un punto de vista de la calidad del agua y tomamos 6 muestras. ¿Por qué 6 muestras? Parecerían poco por la dimensión que tiene el embalse, pero efectivamente el hecho de tener lirio acuático nos ha impedido tomar muestras de agua porque directamente no podemos acceder al agua, ¿no? Entonces simplemente nos tuvimos que localizar a la parte sur de la presa y tomamos 6 muestras de agua y lo que obtuvimos es si el agua era apta, ¿sí? Tenía aptitud para ciertos usos o ciertas funciones, ¿no es cierto? Entonces las conclusiones fueron que el agua es mayoritariamente apta para riego agrícola, ¿sí? O para actividades pecuarias, para actividades de recreación, es decir, paseos en lanchas, por ejemplo, pero sí tiene limitaciones para otros usos, ¿sí? Y uno de los que más preocupa es la protección de la vida acuática, ¿no? Por supuesto que para abastecimiento de agua potable tampoco tiene la aptitud,
pero eso es un resultado bastante lógico y bastante esperado en cuerpos de agua que tienen, digamos, que tienen una serie de condiciones como estar eh, con población a los alrededores, ¿sí? En lo del agua potable se entiende, siempre el agua hay que tratarla antes de utilizarla para consumo humano, ¿sí? Pero lo que sí es importante tener en cuenta es el tema de la protección de la vida acuática. En ciertos parámetros físicos, químicos, biológicos, no cumple un estándar. ¿Sí? Esos estándares son los que marca la normatividad nacional. Entonces, estos estudios aportan en ese sentido, ¿no? Ahora tenemos información útil o datos importantes que nos permitirían hacer un mejor manejo y gestión de este embalse, ¿sí? Y dar a conocer estos resultados y sobre todo llegar a la población, a las personas que viven en los sectores ribereños, para que se pueda hacer más conciencia ambiental, ¿no? Del cuidado que debemos hacer sobre estos cuerpos de agua. La lixiviación de diferentes agentes químicos, la lixiviación o el arrastre de diferentes partículas pequeñas por el producto de la erosión que viene de la cuenca, y también algunas fuentes que son puntuales, que son las descargas de los cuerpos de agua. Estas descargas de cuerpos de agua que pueden asistir la conducción de agua no tratada, como es el río Laja. En el caso del río Laja, este sistema está transfiriendo agua que no presenta un tratamiento, y esta agua cruda llega al sistema y entonces favorece un proceso de enriquecimiento de nutrientes, pero también aporta unas sustancias que denominamos contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes son aquellos parámetros, aquellas variables que en un análisis de calidad del agua no se pueden determinar de forma rutinaria, como por ejemplo muchos de los compuestos que vienen del metabolismo de los medicamentos. De hecho, el consumo de café aporta una concentración muy importante de cafeína a través de la orina, y si esta no es tratada, pues va al sistema acuático. Así como muchos de los productos de aseo personal, muchos de los productos de limpieza, que también al no tener un tratamiento llegan al sistema y pues ocasionan algunas alteraciones. Pero principalmente lo preocupante es la carga nutrimental, la carga de algunos parámetros como el fósforo, el nitrógeno, el potasio, calcio, magnesio, que han estado modificando la limitación nutrimental del sistema y que están provocando, en este caso, la expansión de esta mancha de hidrófitas que conocemos como malezas acuáticas. ¿Cómo es que afecta el lirio o el agua o en qué aspectos ambientales ha afectado, como considerando el problema de la biodiversidad, este, y también cómo ha afectado en un momento dado o si se percataron de la situación social que produce el efecto del lirio? Sí, realmente se considera hoy en día una plaga esta sobrepoblación del lirio acuático, entonces sí trae consecuencia a otros organismos que habitan el cuerpo de agua, ¿no? En realidad, esta sobrepoblación del lirio tiene que ver con que se ingresan muchos nutrientes, ¿sí? Especialmente el nitrógeno y el fósforo, que son derivados de actividades humanas, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura o el hecho de que tengamos algunas comunidades o poblaciones a los alrededores y quizás no existan tratamientos de las aguas que se arrojen al cuerpo de agua, y eso hace que el ingreso de nutrientes sea muy alto, ¿sí? En una tasa demasiado elevada, y eso hace que esta planta acuática crezca de una manera desmedida. ¿Okay? Ya es una invasión, se considera una plaga en ese sentido, porque la cobertura actual del lirio acuático en la presa Ignacio Allende ronda aproximadamente el 60%. Entonces, como bien comentabas, crea consecuencias a todos los otros organismos que están habitando el cuerpo de agua, por ejemplo, a los peces mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque les priva del oxígeno que ellos necesitan, ¿no? Para poder vivir.
y además afecta, por ejemplo, a poblaciones de algas que podrían crecer comúnmente en estos cuerpos de agua y que no necesariamente son invasoras o tóxicas y sin embargo se ven limitadas, ¿no? Asimismo, el hecho de que tengamos tantas plantas acuáticas hace que luego esa biomasa o ese material biológico caiga al fondo de los cuerpos de agua y eso hace que se descomponga, ¿sí? La materia orgánica y se va consumiendo el oxígeno del agua. Entonces lo que va creando es una columna de agua hipóxica que se conoce, es decir, con agotamiento del oxígeno disuelto. Entonces afecta realmente a toda la fauna silvestre, a la fauna ictícola del lugar. Aún con estas problemáticas encontradas en este proyecto de investigación, evaluación de la dinámica de nutrientes y el estado trófico de la presa Ignacio Allende, no significa que la sociedad civil y el gobierno se hayan preocupado por la solución a estos problemas. Para solventarlos, se ha creado o existe un grupo que está protegiendo a la presa y se llaman los amigos de la presa. O bien se han creado grupos artesanales que han trabajado con el lirio para generar artesanías. El gobierno, por su parte, ha buscado las mejores formas de cuidar y generar estrategias para evitar la contaminación por los desechos que ahí se vierten. En el ámbito académico, este proyecto es un ejemplo que se está preocupando por mejorar las condiciones ambientales y sociales de la comunidad, de las comunidades. Nada está perdido. Hay posibilidades de rescate que solo se logrará con el trabajo colaborativo entre la sociedad, el gobierno y las instancias académicas. Es por eso que este proyecto tiene una vitalidad y una importancia para reconocer que el trabajo en equipo y solidario podría mejorar nuestras condiciones de vida para mejorar nuestra calidad de vida y la calidad del ambiente.